Les hablo como director del Centro Sefarad de Israel. Soy Miguel de Lucas y para mí es un honor recibirles hoy aquí, a la pandemia, y estamos aquí. Pocos, pero de una manera activa para escuchar el testimonio de Zvi. Lo primero que quiero decirles es que Zvi Slamovich, nuestra idea era traerle a España. Y él estaba en Israel y estaba dispuesto a venir a España. Pero la verdad es que tuve una conversación con la embajadora de Israel en Madrid y se lo planteé claramente. Dice, ¿tú realmente crees que es prudente traer a Zvi, a un superviviente del Holocausto, que además viene con su familia para estar aquí en unos días? Y la verdad es que el consejo fue, si fuera un invitado mío, no lo traería. Con lo cual yo creo que vamos a saludar a Zvi, si está ya realizada la conexión. Sí, aquí le vemos. Zvi, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien. Un placer verte, como siempre, amigo. Igualmente. Bueno, Zvi vive en Israel actualmente, aunque él nos va a contar su historia personal, y yo creo que podríamos empezar por ahí, Zvi. Tú cometiste una osadía que es nacer en 1942, que era un año, desde luego, difícil para nacer. Cuéntanos quién eres, quién es tu familia y cómo es la historia de un niño que efectivamente llega al mundo en un momento atroz en la historia de la humanidad, como es el año 1942. Mira, mis papás vinieron de Polonia en los años 30. Mi papá andó por Alemania, por Francia, fue expulso de Francia y llegó a Bélgica como inmigrante, como inmigrante ilegal. Y mi mamá llegó de Polonia, se conocieron en Bélgica, se casaron y en el año 33 nació mi hermana Raquel. Tuvieron suerte que había un influjo de inmigrantes terrible a Bélgica y el rey dio la amnistía. Es decir, quien llegó a Bélgica un, hasta cierto día podían quedarse en Bélgica, recibir permiso de trabajo y permiso de estadía, y así se quedaron en Bélgica. Hay la famosa conferencia de Wannsee en enero 42, y ahí comienza la deportación de los judíos a los campos de concentración. Y ahí yo llego al mundo en el año 42, en junio 42. Hay dos versiones. Una versión que me contó mi hermana dice así: mi mamá estaba muy deprimida por la situación y el médico le aconsejó, tal vez un bebé le va a alzar la moral. Mi hermana tiene en el año 40, tiene 7 años y ya está en la escuela. Y la sacan de la escuela porque una chica judía no puede estudiar con niñas cristianas en el mismo colegio. Entonces él está en casa. Hay, cuando comienza la deportación, todos los judíos tienen que presentarse en la policía, cada uno con una maleta, con el nombre en la maleta, y no sé por qué mi papá decide no presentarse. Una vez escuché algo así, que él dijo, un día la guerra va a terminar y ellos se van a ir, que los nazistas se van a ir. Es decir, un optimismo medio raro. Tienen que salir a la calle con la estrella de David sobre la vestimenta. Prohibido, los judíos están prohibidos de entrar a algunos parques, a algunos teatros, al cine y toda clase de prohibiciones. Los judíos pueden comprar víveres solo en negocios judíos, médicos o abogados judíos pueden ocuparse solo de clientes judíos y así por delante, y así también el negocio de vivir del sustento está amenazado.
ellos saben que si no se presentan a la policía, un día van a venir a buscarlos. Entonces, por consejo de un vecino, mi papá va a hablar con un cura. Hay una iglesia en el barrio, va a hablar con el cura. El cura es parte de la resistencia belga. Y él dice, bueno, yo voy a tratar de ayudar. ¿Por qué la resistencia ayudó a los judíos? Vieron en ayudar a los judíos era más una forma de lucha contra los nazistas. Entonces, primero a mí y a mi hermana nos consiguió, ¿cómo se dice? Testimonio de nacimiento, no sé. Partida de no nacimiento, una partida, un certificado de nacimiento, sí. Certificado de nacimiento falsos con nombres belgas, no nombres judíos. Y entonces dice, bueno, a los chicos vamos a buscar dónde ocultarlos. Entonces un cierto día le dice a mi papá, esta noche va a venir una señora a buscar al bebé. ¿Qué eras tú? Era yo. Sí. Noviembre 1942, yo estoy con 5 meses y viene una señora a buscarme. Claro, el acuerdo es que mis papás van a entregar a esa señora sin preguntar dónde lleva ni cuál es su nombre. No pueden saber por acaso y caigan en manos de la Gestapo y para no poner a aquella señora en peligro. Tú estás ya con una familia cristiana en Bélgica, con una identidad cristiana, y eso a tus padres les crea como una imagen de que estás protegido. Háblanos ahora qué fue de tus padres, de tu madre y de tu padre, porque viven historias diferentes, tengo entendido, ¿no? Claro, claro. Mi papá, él siguió trabajando, él era zapatero y él arreglaba zapatos, hacía zapatos y siguió trabajando, no sé cómo, que inclusive servía a oficiales alemanes, oficiales y sus esposas. Un cierto día, la mamá fue a visitar a su hermana menor, Feigele. Y fue justo esa tarde o esa noche que los nazistas decidieron limpiar un barrio, cercaron todo el barrio y ahí fueron sacando de las casas, de los departamentos, a todos los judíos y ahí fueron presas las 2 hermanas, fueron mandadas a una estación de, digamos, de tránsito en Docin, así se llama un campo de tránsito en Docin, y de ahí las llevaron a Auschwitz y allí murieron las 2. Vale. Y tu padre, entonces tu padre siguió trabajando y seguía en Bélgica, no salió de Bélgica. Seguía trabajando, pero después posiblemente la cosa empeoró porque sé que con ayuda de la resistencia tuvo que ocultarse. Que se lo ocultaba cada vez tenía que dormir en algún otro lugar y cosas así. Fue preso solo en 44. Y mi hermana me cuenta que después de la guerra, inmediatamente cuando terminó la guerra, mi papá, ella y mi papá, iban a la estación de tren cuando llegaban trenes de Polonia para ver que tal vez la mamá aparezca o alguien la había visto. Y así fue durante meses.
que el papá no sabía cuál fue su destino, esas feas. Entonces mi papá no sabe exactamente qué va a ocurrir. Entonces él llega a aquella aldea y en vez de ir directo a la casa, él decide telefonear. ¿Y quién es la madrina que contesta? Entonces mi papá tiene que se identifica y así. Y la madrina no contesta. Es decir, hay un rato, hay un silencio largo así, que mi papá ya piensa que ella va a colgar. No, ella me llamó. Yo tenía 3 años. Me da el teléfono y me dice, di papá. Claro, yo con 3 años me dicen, di papá. Dije, papá. ¿Por qué? Porque ellos me criaron que yo los llamo tío y tía, no papá y mamá. Y entonces, claro, mi papá se emocionó mucho, mi hermana tomó el teléfono y entonces la madrina los invitó y así me descubrieron.